Hola amigos de YouTube y bienvenidos a este nuevo tutorial donde os enseñaré a crear esta composición de explosión de tinta. Bueno, yo la llamo así porque no sé muy bien qué nombre ponerle, así que le pongo ese. Y nada, bueno, lo subí a Facebook ayer y ha tenido mucho éxito. Me han preguntado muchas veces que cómo lo he hecho y tal. Así que nada, voy a hacer el tutorial. Bueno, aquí fue la primera imagen que hice. Como veis está bastante bien, es muy no sencilla, pero es elegante, ¿no? Porque es así muy sutil, digamos. Y aquí está otra que hice con Sheldon de Big Bang Theory. Y bien, os voy a enseñar cómo hacerlo. Primero de todo vamos a abrir un nuevo archivo. Yo en mi caso lo he puesto de los tamaños del Full HD para que sea así grande y se vea bien. Vosotros lo podéis hacer con el tamaño que queráis. Yo incluso voy a poner un pelín más de altura, 1200 por ejemplo, para que me quepa más. Y bien, ahora vamos a colocar nuestro stock, nuestra persona o lo que queramos poner. Vale, yo por ejemplo voy a coger esta foto de Harry Potter. La vamos a hacer así un poco pequeña, que que esté en el centro, pero que haya unos márgenes por arriba y por abajo. Si la imagen no es de cuerpo entero, como es en este caso, no pasa nada si está cortada, porque con lo que haremos se disimula muy bien. Entonces, más o menos cuando ya tengamos el tamaño deseado, así por ejemplo, ya lo tenemos. Tiene que estar en PNG, eso es imprescindible. Y bien, vamos a empezar a hacer el efecto. Bien, en la descripción os dejaré un link para que os descarguéis pinceles que son de estos de pintura, ¿no? De gotas de pintura, de manchas, digamos. ¿Veis? Cosas de estas. Que, bueno, he encontrado por internet unos cuantos y os hago un pack así y os los dejo. Si vosotros tenéis, pues los podéis usar también. Entonces primero vamos a empezar a crear una textura de fondo, digamos, para que quede así un poco de relleno, porque tampoco se nota mucho. Entonces, por ejemplo, yo voy a coger unos que son de agua, no de pintura, son de agua, pero vosotros ya digo, lo podéis hacer con lo que queráis. Y por ejemplo así, vamos a ir pintando por algún lado, en una capa nueva, que se me olvida, así. Entonces vamos a ir pintando más o menos para rellenar, o sea que tampoco tiene que quedar muy bien. Y también tenemos que tener en cuenta de que no puede tocar por abajo, o sea, no se puede cortar aquí abajo, porque si no va a quedar un poco mal. Entonces vamos con diferentes pinceles y diferentes tamaños, vamos pintando. Le podemos, desde aquí, le podemos cambiar la rotación. Bien, pues ya he creado más o menos la textura de fondo. Como veis es muy sencilla. Y también si el color que habéis escogido o los pinceles queda muy oscuro, intentar que quede lo más claro posible. Ya sea usando otro color más clarito o la opacidad la bajáis, lo que queráis. Bien, ahora vamos a empezar a crear las manchas de pintura. Creamos una capa nueva y vamos a coger los pinceles de pintura, por ejemplo, estos. Vamos a coger uno, cualquiera, este por ejemplo. Y como vemos hay algunos que son muy grandes. Entonces vamos a bajarle el tamaño. Yo más o menos me parece que utilicé uno de 700 o así. ¿Veis? Entonces ahora vamos a ir escogiendo colores. Negro y grises. Y también algún color que haya en la imagen. Por ejemplo, voy a poner este negro. Yo os recomiendo que hagáis una capa para cada mancha, porque así la podéis editar perfectamente por separado. Ahora cogemos otra y otro color más clarito, por ejemplo. Bien, pues ya he hecho las manchas. Como veis, tengo bastantes capas aquí y no importa que tapen unas encima de otra. Contra más manchas hagáis y de diferentes tamaños, quedará mejor porque quedará con más detalle, digamos.
y se nota que está más trabajado. Si lo ponemos así, como vemos, queda un poco mal. Entonces lo que haremos será, por ejemplo, esta capa la bajamos por aquí. Es ir organizando las capas hasta que veamos que nos queda como queremos. Y también irle bajando la opacidad a todas. Intentar no ponerlas al 100% de opacidad porque si no quitará protagonismo al personaje y a las manchas que haremos después. Así que vamos a ir bajando la opacidad. Como ya os he dicho, vosotros ponerle más capas, más pequeñitas las manchas, más grandes, porque así quedará mejor. Ahora vamos a hacer un contorno al personaje para que se funda un poco mejor con el fondo. Entonces vamos a crear una capa nueva y nos vamos a acercar bastante. Entonces vamos a coger un pincel, vamos a cambiar de pack de pinceles y ahora para no tener que ir cambiando de pincel porque si no quedaría muy repetitivo, lo que vamos a hacer, vamos a ir aquí a la herramienta esta de pincel, al panel de los pinceles, que si no lo tenéis desde ventana, pincel aquí, ya lo tenéis. Entonces le damos a dinámica de forma y coger estos parámetros. Bueno, también depende del pincel que cojáis, pero la variación de tamaño la ponéis entre un 50% y un 60%. El diámetro mínimo al 0%. Aquí, la variación de ángulo, esto es lo más importante, al 50%, porque si no queda también un poco repetitivo a veces. Y la redondez a 0. Entonces, una vez que ya tengamos los parámetros que queramos, si el pincel es un poco grande, si le damos a block a bloquear las mayúsculas, como veis nos sale aquí la crucecita que nos dice exactamente dónde está el pincel. Y así lo podemos ver mejor. Entonces, para seleccionar el color que queramos, vamos a apretar Alt y vamos a clicar por aquí por un color que haya por el borde del personaje. Entonces, una vez que hemos seleccionado el color, ya le damos clic y como veis nos sale el pincel con el color. Ahora vamos a coger por otro lado, por aquí, y clicamos. Y como vemos nos sale el mismo pincel con otra posición y otro color. Y eso lo vamos a ir haciendo en una capa nueva, que me he equivocado yo aquí. Aquí. ¿Veis? Lo mismo. Ir haciendo Alt y clic. Contra más clics hagáis, mejor. Y diferentes colores porque así quedará mejor. Bien, pues ya he hecho el contorno. Como veis, se fusiona en algunos sitios, se fusiona bastante bien. Y bueno, esto lo hemos hecho para que haya un poco de transición entre el personaje y el fondo. Nada más. Entonces a esto le bajaremos la opacidad. Yo lo he hecho un poco rápido, pero vosotros, con todo el tiempo del mundo, lo vais clicando poco a poco y seguro que os saldrá mejor que esto. Y bien, ya tenemos lo que viene siendo el fondo. Todas estas capas, clicamos en la primera y apretamos Shift, clicamos en la última y ahora Control G para crear un grupo que llamaremos fondo. Vale. Y ahora pues crearemos las manchas que hacen como si el personaje se estuviese derritiendo, digamos, o estuviese explotando así en pintura. Y yo hice dos capas, digamos, de manchas. Una que son las pequeñitas y otra las grandes. Esto es una composición que es fácil de hacer, pero es laboriosa. O sea que tenemos que trabajar. Entonces, vamos a seguir la misma técnica de antes. Vamos a coger un pincel, vamos a cambiar ahora para no ser el mismo de antes. Y en mi caso, como ya os he dicho, voy a hacer dos capas de manchas. Voy a hacer uno que va a ser la de los pequeños, las manchas pequeñas. Aquí vamos a ponerlo para que se vea mejor. Y otro que va a ser las grandes. Primero voy a empezar por las pequeñas, que vamos a seguir la misma técnica de antes. Con el pincel que le vamos a poner, si ya le damos a dinámica de forma y transferencia, se nos va a poner los mismos parámetros que antes. Entonces, pues igual que antes, Alt, clic para coger el color en una capa nueva, sobre todo, y damos clic así por el borde para que se nos haga la mancha. Vale, ya he hecho la primera capa de pintura
Y bien, como veis, queda bastante bien. Luego ya retocaremos algunas partes porque como el pincel va rotando aleatoriamente, pues hay veces que queda más para adentro que para afuera, así que tendremos que borrar. Pero eso ya lo haremos al final. Bueno, pues ya he hecho la segunda capa. Como veis, ahora queda bastante muy mal, pero ahora vamos a hacerle los arreglillos. Bueno, como habéis visto, la primera capa es de los pinceles pequeños y la segunda con los pinceles más grandes. Entonces, la capa de los pinceles pequeños la pondremos arriba. Si hacéis más capas, siempre de lo más pequeño arriba y lo más grande abajo. Y entonces, vamos a ocultar un momento la capa de los más grandes y nos vamos a acercar así un poco. Y en la capa de los pinceles pequeños vamos a crear una máscara de capa, porque hay algunas zonas, por ejemplo por aquí, que se me ha metido para adentro la pintura, entonces no queda muy bien porque tapa el personaje. Entonces ahora vamos a coger, si le damos a restaurar pinceles aquí, ok, pues ya nos salen los pinceles normales de borde difuso, un pelín más pequeño, así. Entonces con el pincel negro vamos a pintar por encima de la máscara de capa, así, en las zonas donde no tendría que estar la pintura, digamos. Hago esto en una máscara de capa porque a veces se nos va el pincel y pues borramos más de la cuenta. Entonces así, de esta forma, si nos vamos, podemos con el pincel blanco, ¿ves? Por ejemplo, aquí me he pasado. Pues cambiamos a color blanco y pintamos por aquí y vuelve a aparecer. Y una vez que ya lo hayamos hecho con los pinceles pequeños, haremos lo mismo con los pinceles grandes. Que pues necesitaremos borrar más porque como veis, aquí me he comido media cara y bueno, todo. Y bueno, como veis, ya lo he hecho. Queda bastante bien para haberlo hecho rápido, la verdad. Pero bueno, como llevo diciendo todo el vídeo, vosotros hacerlo con toda la calma del mundo y con el más detalle que podáis, porque así quedará mucho mejor. Como me tiré por lo menos 3/4 de hora para hacerlo, o sea que vale la pena, como veis. Y bueno, el efecto simplemente es esto. Luego ya le podéis añadir curvas, mapa de degradado, lo que queráis, por ejemplo. Si una curva un poco... No demasiado porque el fondo, al ser más transparente, pues si le ponemos muchas curvas, como vemos, desaparece rápido. Entonces, así un poquito para acentuarlo todo y poco más. Y bueno, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado el tutorial. A lo mejor se ha hecho un poco largo, la verdad, pero bueno, espero que lo hayáis entendido. Y nada más, espero que os haya gustado y me encantaría que compartieseis vuestros resultados en mi página de Facebook, que siempre en todos los vídeos está abajo en la descripción. Buscáis ahí, pone página de fans, Facebook, algo así pone, y le dais, y aquí en el muro podéis colgar las fotos y eso. Y bueno, pues nada más, espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo. Adiós.